Entonces, bueno, los operadores son bastante importantes en el contexto de la programación, ya que nos ayudan a asignar valores o revisar valores o generar un comportamiento entre dos valores. Tenemos por un lado los operadores aritméticos, los operadores de comparación y los operadores de asignación. Empecemos con los más simples, que son los operadores aritméticos, que son todos los relacionados con las operaciones matemáticas. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Todos estos los expliqué, los primeros 4 los expliqué en el video de números, te recomiendo verlo. Voy a hablar un poco más sobre el del módulo. Ok, en matemáticas el módulo se utiliza de la siguiente manera. El módulo o el resto, como lo implica su nombre, se relaciona con los números que sobran después de realizar una operación matemática. En este caso, si nosotros revisamos la tabla del 4, el resultado de 4 por 3 es el número 12, que es el número que más se acerca a 15. Tomamos el número que más se acerque o sea igual al número que queremos modular y vamos a restar este número con el número que queremos modular. En este caso la diferencia es de 3, por lo tanto el resultado será 3. Pero si por ejemplo aquí le ponemos un número como 8, bueno, el resultado cambiará a 0, debido a que 4 dividido 8 nos da un número exacto y es por eso que podemos usar el módulo. El módulo es bastante interesante, podemos ver que por medio del módulo podemos determinar si un número es par o impar, usaremos este ejemplo más adelante, pero digamos que se usa bastante en este ámbito de la programación. Por otra parte, tenemos los operadores que están relacionados con el incremento y el decremento de una variable. Déjame explicarlo. Si nosotros inicializamos la variable número y le asignamos el valor de 5, y queremos aumentar en 1 el valor del 5, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por medio de la sintaxis más, lo que vamos a hacer es aumentar en un valor cualquier tipo number que tengamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con menos. Sin embargo, tienes que tener en cuenta algo importante y es que el orden donde pones el más va a afectar a lo que se va a mostrar. Abordemos un poco las diferencias que tienen ambos tipos de valores, ya sea si lo sumamos antes o lo sumamos después en consola. Podemos ver que en el primer caso lo vamos a sumar después de mostrar el número y en el segundo lo vamos a sumar antes de mostrar el número. Esto tiene que ser tipo var porque vamos a modificar el valor, no va a ser una constante. Y si vamos a nuestro documento podemos ver que efectivamente lo primero que se hace es mostrar el número antes de sumarlo y podemos ver que aquí entonces se mostrará el 6. Porque aquí, a pesar de que lo estamos sumando, se va a sumar después de mostrarlo. Entonces hay un orden en cuanto a las operaciones que se hacen antes y después de mostrar el número. Por lo que lo mostramos, luego lo sumamos y luego, bueno, lo volvemos a mostrar. Sin embargo, en el segundo caso, si nos devolvemos a consola, que debe haber puesto número 2, podemos ver que en ambos casos el número es igual a 6, ya que lo va a sumar antes de mostrarlo. Esto pasa igualmente con la asignación. Es decir, al momento de asignar un número, tú lo sumas antes o lo sumas después, bueno, eso va a tener unas implicaciones. Al momento de mostrarlo es bastante importante y relevante, pero tal vez al momento de asignarlo no sea tan importante tener esto en cuenta. De todas maneras, es interesante ver cómo tenemos ambas opciones y esto funciona tanto con el decremento como con el incremento. Es decir, si nosotros aquí cambiamos estos dos por menos va a pasar exactamente lo mismo. Es importante tener en cuenta que esto solo va a aumentar o disminuir en un valor. Ahora, hay otra cosa que te quiero mostrar y es la asignación con operadores matemáticos. Acá vamos a estar relacionando el igual con todos los operadores que vimos anteriormente. Es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Voy a copiar este código de acá y aquí haremos lo siguiente. Vamos a usar la variable número que ya inicializamos anteriormente. De nueva cuenta le vamos a poner el 5. Y lo que haremos será ver cada uno de los ejemplos. Para que lo puedas entender mejor, esta es la sintaxis que representa. Y teniendo en cuenta que el número antes de la operación valía 5, pues va a fijarse en ese valor y se lo va a reasignar de nueva cuenta a la variable número. Y podemos hacer esta misma operación tanto con la resta, la multiplicación, la división e inclusive el módulo. Así que es bueno tenerlo en cuenta, realmente también puedes usar esto, no va a haber ningún problema, va a funcionar igual. Pero creo que el hecho de mostrar tu código así habla de que tienes un mejor conocimiento en el tema o un mejor dominio. Por ejemplo, si en una entrevista laboral muestras tu código de esta manera y no de esta manera, puede que generes una mejor impresión. Ahora hablemos un poco sobre los operadores de comparación. Similar a cómo funciona en la vida real, al momento de comparar dos objetos, tú vas a obtener una respuesta positiva o negativa. Si por ejemplo tienes una manzana en una mano y una pera en otra mano, pues no van a ser iguales. Pasa lo mismo con la programación y existen varias formas de generar estas comparaciones. Las comparaciones, al igual que en la vida real, te van a devolver un valor booleano, es decir, algo que te diga si son iguales o no son iguales.
Déjame explicarte un poco mejor cuáles son los tipos de operadores comparativos que hay. El primero, hay que eliminar este. El primero es el de igualdad. Como lo mencioné anteriormente en otro capítulo, cuando tú utilizas los dos signos de igual, únicamente dos signos, va a comprobar si dos valores son iguales. En este caso, por ejemplo, este ejemplo de aquí nos va a retornar true, ya que 20, a pesar de que sea un string, y 20, a pesar de que sea un número, realmente tienen el mismo contenido. Por lo tanto, van a ser iguales. El segundo es el de desigualdad, el cual, bueno, va a comparar si únicamente los dos valores son desiguales. Más adelante, y aquí es donde entra la diferencia importante, es cuando le agregamos otro signo de igual. Si nosotros aquí hacemos exactamente lo mismo, pero le agregamos un signo de igual adicional, bueno, esto ya va a ser falso. Porque aquí no estamos comparando únicamente que tengan el mismo contenido, sino que además sean del mismo valor. Por eso que esto es falso. La única manera de que esto sea verdadero es porque ambos son strings y ambos tienen el mismo contenido. Ahora pasa lo mismo con la desigualdad. Si nosotros aquí ponemos que son diferentes, únicamente con un igual nos va a decir que esto es falso. Porque cuando únicamente comparamos con un operador de igual o dos, en este caso es solo uno porque el otro signo lo tenemos para identificar que es una desigualdad, entonces nos va a decir no, un momento, espera, esto realmente es igual porque ambos tienen el mismo contenido. No nos estamos fijando en qué tipo de datos son, únicamente en el contenido. Y es por eso que estos realmente son iguales, tienen el mismo contenido y al momento de evaluar si son desiguales, pues nos va a mandar un booleano con el valor de false. Si hacemos exactamente lo mismo con los dos signos de igualación, entonces nos va a decir que es verdadero, que en efecto son diferentes. ¿Por qué? Porque ambos tienen tipos diferentes. Si nosotros seguimos más adelante, podemos ver que, similar a cómo funcionan las matemáticas, tenemos el mayor que y el menor que estos realmente los podemos comprobar muy fácilmente. Únicamente hay que poner un número y preguntarle si es mayor o menor que este número. Se hace tanto con el menor como con el mayor. Hay algo interesante y es que también podemos incluir el mayor o igual, o el menor o igual. Si vemos este ejemplo acá, en ambos casos va a ser true. Esto se debe a que estamos incluyendo el número actual dentro de ese rango de posibilidades que podrían ser valores verdaderos. Ahora, como te mencioné anteriormente y ya que vimos los operadores de comparación, podemos determinar si un número es par o impar por medio únicamente de los operadores. Déjame explicarlo. Si nosotros utilizamos este código acá, el resultado será false. Porque a pesar de que ambos tienen el mismo tipo entero, 2 más 2 es 4, entonces ya esta premisa es completamente falsa. Utilizando esta misma lógica de acá y cambiando esta suma por un módulo, podemos hacer lo siguiente. Podemos sacar el módulo de 15 entre 3, lo cual preguntamos si es igual a 0, esto nos va a dar true. Y debido a que 15 es módulo de 3, podemos entonces decir que 3 es múltiplo de 15. Si nosotros revisamos esta multiplicación, existe un número que efectivamente, un número entero, que efectivamente al multiplicarlo por 3 nos va a dar 15, el cual es 5. Y esto implica que el 3 es un múltiplo de 15. Si nosotros extendemos un poco más esta lógica y tenemos en cuenta que los números impares son números que no son múltiplos de 2, entonces podemos determinar un número impar de la siguiente forma. Si nosotros tenemos un número par, por ejemplo, al dividirlo por 2 y igualar esto a 0, si esto nos da true, entonces será un múltiplo de 2. Y por lo tanto un número par. De otra manera, si el retorno de esta operación es false, entonces esto no va a ser un múltiplo de 2 y por lo tanto impar. Entonces por medio de este raciocinio de acá nosotros podemos determinar si un número es par o no. Hay un montón de escenarios donde esto es válido, ya sea para ver si es par o impar o es múltiplo de otro número, y lo veremos y profundizaremos un poco más en el siguiente video, que va a ser de condicionales. Así que ten muy en cuenta esto. Para finalizar este video quiero hablarte un poco sobre los operadores lógicos, los cuales nos permiten determinar si uno o varios elementos son verdaderos o no dentro de una operación. Te voy a presentar primero los tres tipos de operadores lógicos que hay y más adelante veremos algunos ejemplos. Tenemos el AND, el operador lógico que nos retorna verdadero si ambas operaciones son verdaderas. Por otra parte tenemos el OR. Este operador lógico únicamente va a verificar si alguno de los dos es verdadero. Al menos uno tiene que ser verdadero. Y finalmente el NOT lógico, lo cual va a retornar el valor opuesto al operando. Es decir, si nosotros tenemos un valor verdadero, va a pasar a ser falso y viceversa. Analicemos un poco mejor los operadores lógicos con estos ejemplos de aquí. Creemos dos variables booleanas, las cuales van a ser true y false. Usemos el AND y el OR
los cuales le indicamos a JavaScript que queremos hacer uso de ellos por medio de esta sintaxis de aquí para AND y esta sintaxis de aquí para OR. Entonces, aquí va a ser falso debido a que ambas operaciones deben ser verdaderas y como podemos ver, A es verdadero, pero B no. Con el OR funciona de otra forma, ya que es true, ya que al menos una de las dos debe ser verdaderas. Ahora tal vez esto no tenga mucho sentido, pero si nosotros por ejemplo ponemos aquí una operación lógica, como lo que estábamos viendo anteriormente, por ejemplo este y otro de aquí. En este caso el i nos va a retornar true, debido a que esta operación es verdadera y esta también, ya que ambos son módulos de 3. Y este a su vez también nos va a retornar true, ya que al menos uno de los dos tiene que ser verdadero. En este caso ambos son verdaderos, entonces la condición mínima se cumple. Por otra parte podemos ver con un ejemplo el operador de not, el cual se utiliza o le indicamos a JavaScript que queremos hacer uso de él por medio de este carácter de aquí. Y como ambos en estos casos son verdaderos, aquí los resultados en ambos casos serán false, ya que estamos buscando el valor opuesto a A y el valor opuesto a B. Digamos que esto funciona bastante, por ejemplo yo lo he usado al momento de crear el modo oscuro. Si nosotros, ya más adelante lo veremos con el DOM, pero si nosotros creamos una variable que se llame dark y que sea igual a false, en este caso la página web está en modo claro y nuestro objetivo es cambiar a esto a modo oscuro y que de modo oscuro se pueda volver a cambiar a modo claro cada vez que el usuario oprima un botón. Bueno, lo que podemos hacer es hacer lo siguiente: cada vez que el usuario oprima un botón, entonces lo que queremos será cambiar este valor, por lo que dark será igual a su opuesto. Y de esta manera no tenemos que crear muchísimo código, realmente esto lo podemos simplificar de esta manera. Entonces digamos que esto es bastante útil, puede que no se vea muy importante en el contexto de la programación, pero créeme que sí lo es. Quiero que a manera de ejercicio, para poder implementar un poco más y entender exactamente qué es lo que estamos viendo, qué operación nos va a dar cada uno de estos elementos. Míralos bien antes de revisarlos en consola. Así que bueno, espero que hayas aprendido bastante en este curso. Ya los temas se están volviendo un poco más complejos, pero seguimos avanzando. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjalo en la parte de abajo, en la sección de comentarios. No olvides suscribirte, dejar un like y nos vemos en un próximo video. Adiós.